Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me acompañes en este estudio que vamos a estar haciendo sobre el Salmo número 5. Así que si quieres tomar tu Biblia y acompañarme para darle lectura a los 12 versículos del Salmo número 5. Es el salmo más largo que vamos a considerar de los que hemos visto, del 1 al 4. Este es el más extenso de los que llevamos, así que vamos a procurar ir un poco rápido para no alargar este estudio demasiado, hacerlo conciso y lo más provechoso posible. Salmo 5, versículo 1 dice: al músico principal sobre Nehilot, salmo de David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y despertaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí tenemos entonces el Salmo 5 y quiero que notemos en los primeros 3 versículos la oración de David, o más bien su experiencia en su vida de oración, y vamos a aprender algunas cosas que podemos ver en cuanto a ese buen hábito que tenía David en su vida, lo cual era la oración. Solamente para recalcar, en el versículo 1 va dirigido al músico principal, o sea, al que atendía el canto, y dice aquí que es sobre Nehilot. Ahora, esta palabra Nehilot es diferente a la que vimos en el versículo 4, en el título. En el Salmo 4 leímos, pero es Nehinot. Aquí tenemos Nehilot. Son dos palabras distintas en el hebreo. De paso, la palabra Nehilot en el título del Salmo 5 es la única ocasión en la que la vas a encontrar en toda la Biblia, incluyendo los Salmos. Y su significado realmente no es claro. La palabra Nehinot en el Salmo 4 veíamos que pareciera que significa que es una indicación que el Salmo se debe de tocar con un instrumento de cuerdas. Pero en el caso del Salmo 5, con esta palabra Nehilot, el significado de la palabra es más ambiguo, pero puede significar el nombre de una melodía o también el nombre de un instrumento. Y este salmo, el título nos indica que también es un salmo de David, lo cual ha sido el caso en los salmos número 3, número 4 y ahora llegamos al Salmo 5. Que también fue escrito por David, quien iba a llegar a quien era el rey de Judá. Entonces, vamos a ver en los primeros 3 versículos del Salmo 5 cómo es que David pide 3 cosas en cuanto a la oración que nos pueden también servir a nosotros. La primera, leemos ahí en el versículo 1, él dice: escucha. Número 2, él pide en el versículo 1 también: considera. Él dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. 2, considera mi gemir. Y en el versículo 3, la tercera cosa que él
le pide a Dios en cuanto a la oración es oirás. Escucha, considera, oirás. Y entonces David nos vuelve a hacer ver el deseo que él tenía de que Dios escuchara sus plegarias, que él pudiera oírle cuando él le presenta sus quejas, sus angustias, sus dolores y también sus acciones de gracias. Ahora, en la segunda hay algo ahí que quiero señalarte. Dice en el versículo 1, David pide, considera mi gemir. Esa palabra considera significa discierne o entiende. Y gracias a Dios tenemos a un Padre que Él discierne y también entiende. Él considera nuestras oraciones y nuestras necesidades. Esa palabra gemir, considera mi gemir. Gemir aquí en el hebreo significa un susurro, una queja o una meditación. Y cuánto nos debe de consolar que cuando hablamos audiblemente, Dios nos escucha, pero sabemos que no tenemos que hacerlo aun cuando nosotros meditamos o decimos algo en un susurro, en una voz baja, o hacemos una queja y nadie más conoce, nadie más lo escucha. Hay un Dios que sí lo hace. Y en estas palabras que él habla acerca de la oración en los primeros 3 versículos, él va a utilizar una descripción interesante al hablar de Dios. Él se refiere a Dios en el versículo 2 como Rey mío y Dios mío. Ahora, esta es una de 2 ocasiones en la que podemos encontrar esta expresión en los Salmos. La otra es en el Salmo 84 y versículo 3. David es el que lo escribe también. Salmo para los hijos de Coré, no es de David. Dice, versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahí tenemos esa expresión otra vez. Esta es una manera común de hablar acerca de Dios y de su Hijo también en el libro de los Salmos. Les voy a leer un ejemplo de muchos que pudiéramos hacer referencia, pero por ejemplo en el Salmo 47 y versículo 2, dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. En el versículo 6, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Y versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y entonces vemos que esta es una expresión común al referirse el salmista a Dios. Y esto nos hace ver cómo David, aun siendo el rey, él reconoce la autoridad que Dios tenía sobre él. Él lo reconoce como el rey. Y David también en sus salmos, él habla de muchas personas poderosas que estaban tratando de amenazarle y hacerle sufrir, pero David reconoce que hay uno que está por encima de todos ellos, que es el Dios al quien él seguía. Ahora, retomando el tema de la oración, David, él va a decir algo que nos puede ser de ejemplo a nosotros en cuanto a la oración, porque él dice a Dios en su oración en el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y vuelve a mencionar la mañana al decir, de mañana me presentaré delante de ti. Y estas palabras de David me hacen imaginarlo queriendo buscar un lugar, un espacio, un tiempo de tranquilidad, de privacidad para poder orar, y él buscaba la mañana para poder realizar esta actividad tan importante en cada una de nuestras vidas. Y entonces tú y yo vivimos en un tiempo, en un mundo donde somos bombardeados por la distracción del celular, la televisión, la computadora. A veces es difícil con tener siempre personas a nuestro alrededor, familia, qué sé yo, pero sí es importante que sigamos el ejemplo de David, que podamos buscar esos espacios en los cuales podamos tener estos tiempos de quietud entre nosotros y Dios a solas para poder disfrutar de esta comunión íntima con Él. Me hace pensar en la historia, en la biografía de Hudson Taylor, que fue misionero a la China,
y cómo él ansiaba poder tener este tiempo a solas con Dios, y entonces él lo que hizo fue tomar el hábito de despertarse a las 2 de la mañana para poder tener este tiempo a solas con Dios. El ejemplo perfecto siempre es nuestro Señor Jesucristo, y cómo es que él también buscaba la presencia de su Padre en la mañana. Leemos en ese bien conocido texto del Salmo 50, en el versículo 4, dice Isaías acerca de nuestro Señor: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahí tenemos a Cristo despertándose temprano en la mañana para poder escuchar la voz de su Padre. Pero ahora vemos la actividad de la oración temprana en el día temprano, en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice acerca del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1 y en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y entonces ahí podemos encontrar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y también aquí el ejemplo de David, que él decía despertarse temprano en la mañana para poder estar en oración. Ahora, esta palabra que encontramos en el versículo 3 me llama la atención: presentaré, de mañana me presentaré delante de ti. Esta palabra presentaré en el hebreo significa ordenar o preparar. Es la misma palabra que se emplea en el Antiguo Testamento para describir al oferente queriendo ofrecerle un sacrificio a Dios, y cómo él va preparando u ordenando la madera sobre el altar, y pone esta leña en su lugar y pone la otra leña en su lugar. Es la misma palabra que utiliza aquí David: de mañana me presentaré, o me ordenaré, o me prepararé. Eso significa que nuestra oración debería de ser una oración, a veces es espontánea, viene una necesidad y espontáneamente se la hacemos saber al Señor, pero también sería bueno, cuando se puede, poder pensar en nuestra oración qué es lo que queremos traerle al Señor en nuestras rogativas, peticiones o acciones de gracias. Esto para no caer en el error de siempre orar por lo mismo. Una cosa es perseverar en la oración porque hay una necesidad, otra cosa es solamente repetir lo mismo por una falta de frescura. Pero pensemos entonces en cómo el oferente preparaba la madera sobre el altar, y esto es lo que David tiene en mente en cuanto a la oración. Otra frase, otra palabra ahí que debe de llamarnos la atención es que David dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, eso es muy difícil para ti y para mí a veces hacerlo, esperar. Hacemos una petición y lo que queremos es que Dios inmediatamente nos conteste, pero David aquí, él dice: de mañana te voy a hacer una oración, Dios, pero yo voy a esperar en ti. Interesante que esta palabra significa mirar, significa espiar, observar, vigilar. Y entonces así tú y yo podemos orarle a nuestro Padre y podemos mantener la vista, nuestra mirada en Él, esperando que Él pueda contestar nuestra oración. Entonces, del versículo 1 al 3, David habla acerca de sus hábitos en la oración, que tú y yo también podemos seguir ese ejemplo. Ahora, en los versículos 4 a 6, David va a hablar de la retribución que van a recibir los pecadores. Ya hemos estado viendo cómo David habla de estas personas que le están causando tanto mal. Bueno, David aquí en estos 3 versículos, en los versículos 4 a 6 del Salmo 5, él va a mencionarnos 6 cosas que él dice que Dios va a hacer en relación al pecador. 6 cosas en los versículos 4 a 6 que vamos a ir repasando rápidamente. La primera cosa, vamos a ver que se utilizan verbos para poder describir lo que Dios va a hacer con los pecadores. Y esto le consuela a David al saber que hay una recompensa para aquel que está tratando de servir y de seguir a Dios. La primera, Dios no se complace en la maldad de los pecadores. Eso lo vemos en el versículo 4. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
Y entonces esto nos hace ver que no hay ninguna justificación en nuestra vida para poder cometer un pecado o para tratar de justificarnos de un pecado que ya hemos cometido. Dios jamás se complace en el pecado, y David hace esto claro en cuanto a los pecadores. La segunda, dice ahí mismo en el versículo 4, el malo no habitará junto a ti. Dios no se complace en la maldad de los pecadores. Número 2, el malo no habitará junto a ti. Y ahí vemos cómo el pecador no puede disfrutar de la presencia de Dios como lo podemos hacer nosotros, que estamos viviendo en obediencia a Él. Ahora pasamos al versículo 5 y encontramos la tercera cosa en la lista, que es que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Insensatos se está refiriendo a una persona que no es sabia. Es una persona que no toma decisiones que son agradables a Dios. Y David dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. En el versículo 5, ahí también David va a decir, ahora va a hablar un poco más fuerte, y él dice de los pecadores, aborreces a todos los que hacen mal. Aborreces a todos los que hacen mal. Y pasamos al 6, encontramos la quinta y la sexta cosa que David dice que Dios hará con los pecadores. La quinta es, dice ahí, destruirás a todos los que hablan mentira. Destruirás a todos los que hablan mentira. Esto es algo que debemos de considerar muy detenidamente. Es un pecado muy común entre nosotros. Personas que decimos ser creyentes en Cristo, que decimos ser hijos de Dios y somos dados a la mentira. Esto es algo que debemos de erradicar de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar. Dios destruye a los que hablan la mentira. Nunca deberíamos de hablar con la mentira. Y la sexta cosa es, dice David, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Lo detesta. Dios odia a tal persona que derrama sangre y a la persona que engaña. Y entonces ahí estamos viendo otra vez la seriedad con la que Dios se toma cuando nosotros no hablamos con la verdad. Entonces en los versículos 1 a 3 David habla acerca de su vida de oración. Del versículo 4 a 6 David habla de la retribución, del castigo que Dios le va a dar a las personas que están a su alrededor, que están en contra de él, que están cometiendo pecados gravosos delante de Dios. Y ahora en los versículos 7 y 8 vamos a ver que David habla de su andar, de su caminar. Y vamos a ver que él utiliza 3 verbos para describir su caminar. Él dice en el versículo 7, entraré. En el versículo 8, él le pide a Dios, guíame, que también tiene que ver con sus pasos. Y en el versículo 8 también él utiliza la palabra que le pide a Dios, endereza, cuando él habla de que Dios enderece su camino. Ahora vamos a encontrar unas frases muy hermosas que David dice en cuanto a lo que él quiere que se vea en su caminar. Y nosotros también deberíamos de tomar el ejemplo de David en las cosas que él deseaba hacer en su caminar, en su andar. La primera cosa es que él dice, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y entonces esta palabra abundancia, que significa multitud, grandeza, encontramos en cómo David está pensando en los versículos 4 a 6 de la depravidad de los hombres, y él considera el gran privilegio que es poder entrar a la casa de Dios. También podemos encontrar cómo en los versículos 1 a 3 él habla de su vida de oración, cómo él apartaba ese tiempo para estar en la presencia de Dios temprano en la mañana. Pero David no piensa que por sus méritos él puede entrar a la casa de Dios, no. Él considera que el poder entrar a la casa de Dios es una multitud de las misericordias de Dios, es una abundancia, dice David. Es algo que es grande, el hecho de que Dios permita que yo pueda entrar a su casa. Entonces, cuando él habla de la morada de Dios, él utiliza 2 descriptivos. La primera es la casa de Dios, que se emplea, vamos a ver, muchas veces en el Salmo, y él también va a hablar acerca del santo templo, ahí en el versículo 7. Entonces él habla de la casa de Dios y él habla del santo templo de Dios. Ahora, yo sé que tú y yo
la mayoría de nosotros estamos en cuarentena, no estamos congregándonos. Esto es algo que debemos de tomar en serio, la situación en la que estamos viviendo. Creo que hasta que uno conoce a gente que ha sido infectada por el virus, cuando uno ve distintas cosas con una mente abierta, uno entiende el peligro y la gravedad que hay detrás del COVID-19 que se está propagando por todo nuestro mundo. Y de paso deberíamos de estar orando que el Señor nos dé sabiduría, orar por los doctores, las enfermeras, y también que Dios ayude a las autoridades, que les guíe para que ellos puedan tomar una decisión acertada en todo esto. Pero si no fuera por toda esta situación, tú y yo estaríamos en estos días congregándonos, ¿verdad? Esto es algo que todo cristiano debería de anhelar. Entonces, yo quiero que consideres lo que voy a decir, no para ahorita, porque no lo podemos realizar o cumplir en estos momentos, pero sí para cuando Dios, mediante nosotros, podamos seguir congregándonos, poder ver distintas cosas que podemos encontrar en los salmos acerca de la casa de Dios. Y en este tiempo sería la iglesia, los hermanos y las hermanas que se reúnen en obediencia a la palabra de Dios y al nombre del Señor Jesucristo. Y aquí podemos encontrar el ejemplo de David. Para él era una abundancia de la misericordia de Dios el hecho de que él pudiese asistir o estar presente en la casa de Dios. No sé si yo lo considere así o tú lo consideres así. Que cada vez que estemos reunidos podamos pensar, este es un reflejo, este es el resultado de la abundancia de la misericordia de Dios en mi vida. Te voy a leer otros versículos que tú puedes considerar con más calma, que nos hablan acerca de esto. Dice el Salmo 26, versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Ahora no es de amar el edificio, estamos hablando de la iglesia, de la asamblea. Y pudiera yo preguntarme si realmente amo la casa de Dios, donde el Señor se presenta cuando estamos reunidos. Dice el Salmo 27 y versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando regreses a las reuniones de tu iglesia, ponte esta meta de poder estar en cada una de las reuniones sin faltar en lo más que se pueda. Dice el Salmo 52 y versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. El salmista aquí, él habla de cómo es un olivo verde, o sea, nos habla de estar plantados en la casa de Dios, nos habla de permanencia, de firmeza, y eso también Dios quiere ver en nosotros en relación a las actividades de la iglesia. Dice el Salmo 65 y versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y esa es una de las razones por las que vamos a las reuniones de la iglesia, para poder saciarnos de la palabra de Dios. Algunas personas piensan, bueno, yo puedo hacer eso en casa, y lo puedes hacer, pero también hay algo muy importante de recibir alimento espiritual reunidos como iglesia. Palabras que se refieren al Señor Jesucristo. Salmo 69 y versículo 9, como si fuera Cristo, dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el Señor habla, Él cita este pasaje en el Nuevo Testamento, cuando Él saca a esas personas que estaban extorsionando a los que iban al templo. Él habla de cómo Él se llenaba de un celo vivo por la casa de Dios, y esto es algo que también nosotros pudiéramos buscar en nuestras vidas, que tengamos un celo por la presencia de Dios, un celo por la doctrina de Dios, para que Dios y su Hijo puedan ser glorificados entre nosotros. El pasaje que bien conocemos, el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y bueno, tengo aquí otras citas que no voy a poder leer porque el tiempo se nos va, pero la importancia
el valor que deberíamos de darle a la asamblea de Dios, o sea, su casa. Pablo llama la iglesia, la asamblea, la casa de Dios, y así nosotros también deberíamos de considerarlo. Ahora, él habla entonces de la abundancia, de la misericordia de Dios en poder ir a la casa de Dios, pero él también, en cuanto a la presencia de Dios, el lugar donde Dios había puesto su nombre, su presencia, él dice también ahí en el versículo 7, adoraré en tu santo templo en tu temor. Ahora, cuando David habla de ir a la casa de Dios siendo un resultado de la abundancia de la misericordia de Dios en su vida, él está pensando en la misericordia de Dios. Pero ahora, cuando él dice adoraré en tu santo templo en tu temor, ahora está pensando en la santidad de Dios. El hecho de que Dios es un Dios santo, el hecho de que su templo es un lugar santo. Él habla del temor que él tenía de estar en ese lugar. Y cuando hablamos de que David dice que él quería adorar, esa palabra significa postrarse. Y entonces así también tú y yo debemos de tener en mente que el poder estar congregados no solamente es una muestra de la misericordia de Dios, pero también debe de quedar bien claro en nuestras mentes y corazones que es un lugar santo, que es un lugar donde el Señor habita, que nosotros pertenecemos a ese templo. Pablo lo enseña en 1 Corintios, y esa santidad que se ve en el templo, o sea, en ese lugar donde el Señor se presenta, se debe de ver reflejado también en nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿cuál era la razón principal por la que David adoraba a Dios? ¿Era por sus sentimientos? ¿Era porque él decía, es que yo me siento bien y yo voy a adorar a Dios? No, la razón principal por la que David iba al tabernáculo en ese tiempo, porque no estaba el templo, era por la santidad de Dios. O sea, nosotros también no adoramos a Dios por algo que haya en nosotros más bien nuestra adoración es enfocada en Dios. Ahora en el versículo 8, David, él en cuanto a su andar, sus pasos, ya vimos, él habla de la misericordia de estar en la casa de Dios, él habla de cómo él quiere adorar a Dios en el santo templo. Él quiere que sus pasos estén bien en cuanto a la presencia de Dios. Ese también es un anhelo que deberíamos de tener. Pero ahora David en el versículo 8, cuando él habla de su andar, él ya no está hablando de su andar en el templo o en la casa de Dios. Ahora está hablando de su andar en la vida cotidiana, en su vida fuera de la casa de Dios. Y este es un punto que deberíamos de ver. A veces quizás podemos ser alguien en la casa de Dios, pero en nuestra vida diaria otra persona. Pero David no quería ese tipo de vida. Él le pide a Dios en el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. David quería la dirección de Dios en su andar. Él quería que Dios lo guiara en cada decisión, a cada lugar que fuera, cada hecho que él hiciera, que todo fuera conforme a la justicia de Dios. Él dice, yo quiero ir al santo templo de Dios por su santidad. Ahora yo quiero que en mi vida cotidiana Dios me rija, me guíe por esa justicia también. Y la otra cosa que David nos va a decir acerca de su andar es que él le dice, o más bien a Dios se lo dice, endereza delante de mí tu camino. Esta palabra endereza tiene que ver con un camino justo, un camino recto. ¿Y cómo es que David habla de que él quiere la guía de Dios? Pero David también vemos aquí, él quiere la corrección de Dios. Porque él reconoce que pudieran haber senderos por el cual él pudiera andar que no son los correctos. Y entonces él quiere que Dios lo enderece, que Dios lo pueda poner, si él va en un camino equivocado, ponerlo en ese camino justo, que es lo que representa o significa esta palabra en el hebreo. Y entonces vemos cómo David no quería que Dios se acoplara a sus pasos o a su vida. A veces tú y yo quizás queremos que Dios se acople a nuestras decisiones, a nuestro pensar. No, David él quería que sus pasos, que él mismo se acoplara, se sujetara, se acomodaran a lo que Dios quería. Y esa debería de ser nuestra prerrogativa también. Ahora, en los versículos 9 y 10, David va a hablar acerca de los pecados de estas personas pecadoras de las cuales él nos viene hablando. Y él también va a hablar del castigo que estas personas van a recibir. Vamos a ver que hay 4 cosas que David dice acerca de estas personas. Vamos a repasarlas
brevemente, pero a la vez tratar de considerar algo de cada una de ellas, porque son cosas que debemos de evitar en nuestra vida. Quiero que analicemos los pecados, primeramente en el versículo 9, perdón. La primera cosa, David dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. Esa palabra sinceridad significa firmeza. O sea, cuando uno habla de una manera en la que no hay sinceridad, no hay firmeza. Y eso nunca debe de ser. El cristiano se debe de caracterizar por tener una palabra firme. Y no estoy pensando en tener una manera de hablar con aspereza o dureza. Estamos hablando de firmeza. Hay una estabilidad, una firmeza, una convicción en lo que decimos. Entonces, cuando vayas a decir algo de alguien más, pregúntate, ¿estoy yo hablando con firmeza? ¿Estoy yo hablando con sinceridad? David dice, estas personas no hay sinceridad en la boca de ellos. La segunda cosa, sus entrañas son maldad. Ahora el problema radica, dice David, en su ser. Lo que ellos hacen es un reflejo de lo que son como personas. Y entonces si nosotros hablamos mentiras de alguien más, nosotros estamos manifestando que hay un problema muy serio dentro de nosotros. En sus entrañas, dice David. Y quizás tú ya estás pensando a qué versículo estoy yendo, palabras de nuestro amado Señor. ¿Qué dijo Él en Mateo 12:34? Él dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y también podemos pensar en las palabras del Señor cuando Él habla de que no es lo que entra al hombre que lo contamina, sino lo que sale de él. Entonces, en su boca de ellos, dice David, no hay sinceridad. La segunda cosa, sus entrañas son maldad. Quizás hay cosas en tu vida y en la mía que debemos de tratar desde la raíz. Si yo tengo el problema de no hablar la verdad, tengo que analizarme en la presencia de Dios y poder quitar eso de mi vida, de poder erradicarlo de mis entrañas. La tercera cosa, David dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Dónde más encontramos esas palabras? Romanos 3, ¿verdad? En Romanos 3, Pablo cita esas palabras para ver la culpabilidad del hombre. Él habla de los pies, él habla de los ojos, de los caminos, él habla de la boca del pecador. Y él cita el Salmo número 5 para comprobar el pecado del hombre. Lo manifiesta de una manera en su boca, y a él aquí habla de cómo sepulcro abierto es su garganta. Y pensamos en un sepulcro, es un lugar fétido, huele mal, y así también nuestras palabras a veces pueden oler mal. Pensamos en un sepulcro, es un lugar de corrupción donde el cuerpo se va corrompiendo, se va volviendo polvo, y así también las palabras del chismoso, las palabras del que critica, las palabras del que juzga, las palabras del que calumnia son como sepulcro abierto, son palabras que corrompen a otros. Y bueno, obviamente que el sepulcro nos habla de muerte, y así también tú y yo podemos decir algo de alguien que es falso y podemos asesinar su carácter. Y esto es algo muy serio, es muy común entre nosotros. Lo voy a decir otra vez, es muy común entre nosotros que estemos diciendo cosas de otras personas que son absolutamente falsas, y esto es algo que debe de desaparecer. Esto no agrada al Señor. Y la cuarta cosa que dice David acerca de estas personas es que hablan lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Lisonjas tiene que ver con dividir, tiene que ver con distribuir, es la palabra en hebreo. Y así también nuestras palabras pueden ser tan cortantes. Podemos tratar de decirle algo a alguien acerca de otra persona para causar una interrupción, una disrupción entre esas dos personas. Y esto nunca debe de ser. Estas cuatro cosas, no hay sinceridad, sus entrañas son de maldad, su boca es como sepulcro abierto, su garganta más bien, y la cuarta cosa es que hablan lisonjas. Y David dice, estas personas no van a poder escapar del juicio, del castigo de Dios. Y eso lo va a decir en el versículo número 10. Él le dice a Dios, castígalos, oh Dios. Ahora,
Hace tiempo alguien me preguntaba, y yo lo estoy viendo mucho en algunos círculos cristianos, esta práctica de orar con los salmos. Hay esta idea de que uno debería de estar orando, repitiendo los salmos. Yo no estoy de acuerdo con eso. La primera es sencillamente porque Dios no quiere que yo repita algo que ya está escrito, sino que yo ore a Él con las palabras que salen de mi corazón, que las palabras con las que me guía el Espíritu Santo. Y la segunda cosa es que en el tiempo de la ley, las oraciones imprecatorias eran permitidas. Las oraciones imprecatorias era donde uno pedía que Dios juzgara a alguien por un pecado. Este es un ejemplo. David claramente está orando de forma imprecatoria. Él dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Y él habla ahí acerca del deseo que Dios tiene de castigarles, cuando este no es un ejemplo de una oración para el Nuevo Testamento. Entonces, yo le desanimo a recurrir a ese hábito de que se está volviendo como una moda, orar con los salmos. Mejor ore con las palabras que salen de su boca, de su corazón, y Dios le va a ayudar. Pero vamos a enfocarnos aquí. David pide el juicio, el castigo de Dios. Quiero que noten: caigan por sus mismos consejos. Ahora yo quiero animarte a ti. Cuando tú estás sufriendo ataques verbales, psicológicos, emocionales, muchas veces esto es a través de la mentira, a través de la maledicencia. Yo quiero animarte, todo va a estar bien. Esto es algo que sucede comúnmente en las vidas de muchos de nosotros, y lo que hemos aprendido a través de la poca experiencia que tenemos es que lo mejor es dejarlo en manos de Dios. Dios siempre se encarga de no solamente sacar la verdad a la luz cuando lo único que se ha venido diciendo es mentira, pero otra cosa que Dios hace es que Él hace que las personas que estaban tratando de perjudicarte caigan en sus propios consejos. Y mi mente no puede sino ir al libro de Esther. ¿Se acuerdan de ese hombre malvado llamado Amán? Cómo él había mandado hacer una horca para Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, la reina. ¿Y quién terminó en esa horca? Amán mismo. La horca que era para Mardoqueo, Amán mismo fue colgado allí. Así que la realidad de las cosas es lo que dice Pablo en Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces es difícil tener que callar, soportar, sufrir cuando personas nos están haciendo mal, pero podemos tener el consuelo que Dios va a retribuir. No es que uno lo quiera, esa es la voluntad de Dios, y Él hará lo que Él quiera para su honra y su gloria. Ahora, en los versículos 11 y 12, David termina este salmo hablando de las bendiciones que hay para el justo. Él va a hablar en el versículo 11 del gozo que viene por parte de Dios. ¿Estás viviendo una vida gozosa en Dios, en Cristo? David nos da la receta para una vida gozosa. El gozo no nos lo puede dar el mundo, eso lo deberíamos de entender muy bien. Solo Dios nos puede dar este gozo. Alégrense todos los que en ti confían. ¿Por qué pueden alegrarse todos los que confían en Dios? Porque Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca nos ha dejado mal, y esto nos hace alegrarnos, dice David. David dice: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. David está pensando en el gozo de Dios, pero él va a ver aquí en estas palabras, y más en el versículo 12, él va a hablar de la protección de Dios. Y él termina el versículo 11 diciendo: en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y entonces yo quiero animarte a que tú puedas confiar en Dios. Eso te va a traer gozo en tu vida. Y la segunda cosa es, si tú amas el nombre de Dios, si tú amas a Dios, esa también es otra promesa de regocijo que Dios va a dar en tu vida. Vamos a terminar con el versículo 12, donde David habla de las bendiciones para el justo. En el 11 él piensa en el gozo que viene de Dios. En el 12 él piensa de la protección que viene de Dios. Acordémonos que él está amenazado por personas que quieren su vida. Lo están correteando, lo están amenazando, quieren destruirlo, quieren su cabeza. Y David se regocija en el Dios que lo protege. Y él dice: tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Este es un tema recurrente en cada uno de los salmos, pareciera, ¿verdad? El castigo para el pecador, la bendición para el justo.
Dios siempre bendice cuando tú eres puro, cuando tú eres recto, cuando tú eres piadoso delante de Dios. A veces pareciera que tú estás mal y los que realmente están mal son pecadores, salen como victoriosos. Pero no te preocupes, Dios a su tiempo Él obrará y Él te va a bendecir. Él bendice al justo. Y quiero terminar este hermoso salmo con esta bellísima expresión que nos dice David. Él dice acerca de Dios: como un escudo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Con un escudo, como un escudo, lo rodearás de tu favor. Y como David era un soldado, era un general, él estaba acostumbrado a un escudo. El escudo cubría todo el cuerpo de los ataques del enemigo. Y David considera a Dios como su escudo. Y él considera a Dios como uno que lo rodea con sus favores. O sea, ¿cómo es que Dios nos envuelve con sus bendiciones, con sus beneficios, con sus favores? Él nos abraza, piensa David. Así como un escudo protege a la persona, así Dios también nos rodea, nos envuelve, nos abraza con sus bendiciones. Ese es el final de nuestro estudio del Salmo número 5. Si Dios permite, el día jueves nos veremos en la próxima edición de Contestando tus preguntas. Estaremos contestando preguntas que nos han llegado. Si tú tienes preguntas, haznoslas llegar. Te animo a que si quieres recibir notificaciones de los videos que subimos a este canal de Gracia más Gracia, te animo a que le des clic ahí al botón de suscribir para que tú puedas recibir mensajes a tu correo electrónico avisándote cuando hemos subido estudios. Y también te animamos a que si quieres recibir notificaciones de los escritos que publicamos en nuestra página, puedes ir a www.graciamasgracia.com y ahí tú puedes suscribirte para que a tu correo lleguen los escritos que subimos. También ahí hay himnos, hay cantos, hay otros materiales que pueden ser de bendición para ti. Hasta la próxima y muchas gracias por acompañarme.